La segunda parte del Resentimiento de Edinburgh acaba de ser estrenada hace pocos días al momento que estás viendo este video. Por este motivo me pareció una buena idea resumir la primera parte de esta historia con todo y sus niveles de poder, y hacer exactamente lo mismo con la segunda parte. Es por eso que a continuación les traigo Nanatsu no Taizai, el Resentimiento de Edinburgh parte 1, resumen con niveles de poder. Pero antes de dar inicio, quiero mencionar que este video vendrá completamente sin spoilers de la segunda parte, así que si no has visto la segunda, no debes preocuparte de ser spoileado. Pero bueno, una vez aclarado todo esto, ahora sí, sin nada más que añadir, comencemos. La película comienza mostrándonos a Tristán y Lancelot teniendo un enfrentamiento amistoso en el reino de Lyonesse. En este punto de la historia, ambos tenían 10 años de edad y se encontraban en un nivel bastante similar en estado base. Esto incluso lo mencionó Tristán en Los Cuatro Caballeros del Apocalipsis. La batalla transcurrió de manera equilibrada hasta que Tristán accidentalmente activa su poder demoníaco y derrota a Lancelot de un solo golpe, ocasionándole una herida en la frente, la cual también le ayudaría a despertar su habilidad para leer la mente. En estado base yo colocaría a ambos en la parte media de Caballero Sagrado para no caer en la exageración. Entiendo que son hijos de personajes bastante poderosos, pero al tener solo 10 años y no haber visto más de ellos a esta edad, es la conclusión a la que he llegado. Por otro lado, hablando de Tristán con su poder demoníaco, a esta edad pienso que a lo mucho pudo haber llegado a la parte media de Caballero del Caos, ya que fue la primera vez que despertaba este poder y solamente lo hizo por breves momentos. Además de que solo fue un destello de su poder demoníaco, pues ni siquiera pudimos ver que ya tuviera su marca demoníaca activada. 3 años después vemos a Tristán despertando bastante agitado, ya que al parecer todo había sido solamente una pesadilla, la cual le sigue atormentando hasta ese momento. Además de que esto le hace perder un poco su espíritu de combate. Tristán escapa del castillo para irse a montar a caballo con su maestro Gowther, mientras Meliodas, quien ahora es el rey de Lyonesse, se encontraba buscándolo. Aquí descubrimos que Gowther se había vuelto maestro de Tristán y además Tristán ya era capaz de utilizar adecuadamente su poder de las diosas. El nivel de poder de Meliodas en este punto, como todos ya sabemos, es de los pecados capitales más fuertes, y en el caso de Gowther, aunque su último nivel conocido fue de un poco más de 30.000 unidades, su magia le permite posicionarse en el rango de pecado capital y enfrentar a oponentes como el Ángel de la Muerte e incluso el mismísimo Rey Demonio en la batalla final. El personaje importante acá es Tristán, a quien pondría en la parte media alta de Caballero Sagrado en estado base. Recordemos que en los últimos 3 años se la pasó entrenando junto a su padre, y un plus adicional, que Gowther también fue su maestro. Después de la aventura de Tristán con su maestro Gowther, pasamos a ver que este ya ha regresado al castillo y nos muestran un poco de la relación con sus padres. Meliodas terminó convirtiéndose en un padre bastante sobreprotector, llegando incluso a ser un poco castroso. Regaña a Tristán por no haberse presentado a la práctica y por querer aprender farmacéutica, ya que considera que se está desviando de su camino para convertirse en un caballero sagrado de Lyonesse. Tristán se molesta ya que eso solamente era su sueño de niño y ahora pensaba diferente, a lo que Meliodas le responde que para él seguía siendo un niño, lo que causa que Tristán se moleste y se retire del lugar. Elizabeth sale a platicar con su hijo, pero al final no logra comprender cómo se siente y Tristán simplemente se retira. Mientras tanto, en otro lugar vemos a un pequeño grupo de hadas y gigantes siendo atacados por unas extrañas criaturas, las cuales parecen criaturas del caos. Estas hadas y gigantes son más fuertes individualmente, pero al ser superados en número, son derrotados y capturados. A lo lejos vemos que los hijos de estos personajes estaban observando la situación y se preocupan al ver que sus padres habían sido secuestrados. Aunque en ese momento son descubiertos por una de estas criaturas, aunque cuando estaban a punto de ser atacados, son salvados por Lancelot en su forma de hada, quien además los pone al tanto de la situación y les propone ir a rescatar a sus padres y escapan de ese lugar antes de ser descubiertos. Todos sabemos que Lancelot, al regresar del mundo del más allá, ya se encontraba en el rango de pecado capital,
aunque a mi opinión mientras utiliza su forma de hada no es capaz de utilizar todo su poder, por lo que momentáneamente lo pondré en la parte media baja de Caballero del Caos con su forma de hada. Mientras tanto, en el castillo de Edimburgo, vemos como Death Pierce y una extraña criatura tienen secuestradas a una gran cantidad de hadas, demonios y gigantes que suplicaban para que los dejaran ir. Death Pierce les pide que se calmen, ya que pronto los iba a dejar escapar, pero de pronto comienza a utilizar uno de los bastones del caos para fusionar a todos los que se encontraban en el lugar, dando creación a dos abominables criaturas, las cuales junto a su ejército tiene planeadas utilizar para consumar su venganza. Al día siguiente en el reino de Lyonesse, vemos como Tristán es despertado con una trágica noticia, pues su madre se encuentra enferma, ya que ha sido afectada por una poderosa maldición. Tristán utiliza su poder de las diosas para tratar de sanarla, y aunque su poder todavía no es suficiente para liberarla de la maldición, sí logra descubrir al causante de esta y de inmediato sale del castillo con rumbo a detenerlo. Aquí abriré un pequeño paréntesis para hablar del nivel de poder de Death Pierce y su acompañante el Cabeza de Araña. A Death Pierce lo colocaré en la parte más alta de Caballero del Caos y a su acompañante en la parte media alta del mismo rango. Tenía expectativas bastante altas de Death Pierce y su nivel de poder, sin embargo después de ver la segunda parte, creo que todos coincidimos en que este nivel es bastante razonable. Y en el caso de su acompañante el Cabeza de Araña, a este personaje lo pondré obviamente por debajo de este, aunque sí quiero destacar que me sorprendió bastante que haya sido capaz de maldecir a la princesa Elizabeth. Incluso podría decir que esto es un agujero de guión, el cual no tiene ningún sentido. Por otro lado, a Tristán con su poder de las diosas lo pondré casi a la par de este personaje, sin embargo, al no haber sido capaz de romper la maldición, creo que Tristán debería estar levemente por debajo de él. Mientras tanto, regresando al resumen, vemos como Tristán había salido con la misión para salvar a su madre, mientras Gowther daba aviso a los pecados capitales de lo que estaba pasando. En su camino Tristán se topa con Lancelot y los demás, a quienes rescata de una de estas criaturas del caos utilizando su contraamarre. Después Lancelot y este pequeño grupo ponen al día a Tristán sobre los secuestros que están sucediendo en Britania y le mencionan que estas criaturas habían tomado rumbo hacia el este, por lo que Tristán se ofrece para acompañarlos, aunque sin mencionarle sus razones. Mientras tanto, en el reino de Edimburgo, Death Pierce ya había sido informado que Tristán y los demás iban con rumbo hacia el castillo. Death Pierce reconoce a Tristán como la viva imagen de Meliodas y Elizabeth, y esto le motiva a poder causarle más sufrimiento a Meliodas, por lo que le pide a las horribles criaturas que había creado que se preparen para el combate. Mientras tanto, en otro lugar, vemos que Tristán, Lancelot y los demás ya habían alcanzado a las criaturas que habían secuestrado a las hadas y a los gigantes, y Lancelot intenta idear alguna estrategia para poder salvarlos sin ser descubiertos, aunque Tristán imprudentemente se lanza al ataque de las criaturas utilizando su técnica lluvia de estrellas. Lancelot obviamente le reclama por haber hecho esa estupidez, ya que habían perdido el factor sorpresa y habían sido descubiertos sin poder sacar ninguna ventaja. Las criaturas comienzan a dispararles con sus bolas de energía, aunque Tristán logra repeler algunas con su contraataque. Luego vemos que estas criaturas demuestran ser bastante inteligentes y deciden atacarlos con combate cuerpo a cuerpo para no verse afectadas con el contraataque, por lo que da inicio a una épica batalla entre Lancelot y Tristán contra un montón de estas criaturas del caos. Tras una breve batalla, Tristán y Lancelot logran derrotar a una gran cantidad de enemigos, aunque Tristán se relaja por un momento y parecía que estaba a punto de ser dañado por una de estas criaturas. Pero en ese momento aparecen las hadas y los gigantes, quienes lograron liberarse de su prisión y llegan para salvarlo justo en el momento. Las hadas y los gigantes les agradecen por haberles ayudado, pero no logran reconocer a Lancelot y le preguntan a qué bosque pertenecía. Lancelot solo le responde que lo mejor sería que se retiren del lugar y que él se iba a encargar de rescatar a las hadas y a los gigantes secuestrados. Tristán se ofrece en ayudarlo, ya que esa era su labor como caballero sagrado. Al escuchar esto, las hadas y los gigantes también se ofrecen en ayudarles, sin embargo Lancelot los convence en que no valía la pena poner en riesgo a sus hijos y al final estos se terminan retirando. En ese momento justo aparecen las criaturas que estaban al servicio de Death Pierce, llamadas por él mismo como el Cruel Caballero y la Horrible Dama, quien además venían acompañados por su ayudante el Cabeza de Araña. Al observarlo, Tristán inmediatamente se lanza al ataque debido al odio que le tenía por haber maldecido a su madre.
aunque estas criaturas intervienen y lo atacan antes de que pudiera acercarse. Entonces inicia un enfrentamiento 2 contra 2 entre Tristán contra el cruel caballero y Lancelot contra la horrible dama. Tristán no es capaz de causarle un gran daño a este gigante utilizando su poder base e incluso el gigante se lo quita fácilmente de encima. Pero una vez que Tristán lo ataca con su poder de las diosas y su técnica de estrellas fulminantes, la batalla se torna más equilibrada y Tristán logra causarle daño a pesar de su gran resistencia. Mientras tanto, Lancelot se enfrenta contra la horrible dama, quien comienza atacándolo con sus bolas de energía, aunque Lancelot fácilmente logra evitar todos sus ataques. La horrible dama empieza a dispersar una niebla oscura, tratando de utilizarla como ventaja para acabar fácilmente con Lancelot. Sin embargo, al ser capaz de leer los corazones, Lancelot logra esquivar todos sus ataques aún sin poder verla en la oscuridad. Y después de eso, logra derrotarla fácilmente, acertando una flecha en uno de sus puntos vitales. Tras esta derrota, Lancelot descubre que esta criatura había sido creada a partir de una hada y un demonio y trata de advertírselo a Tristán, quien ya se encontraba bastante agitado y a punto de despertar su poder demoníaco. El cruel caballero aprovecha la situación para atacarlo, ya que Tristán se encontraba paralizado, pensando en si debería seguir peleando, aunque cuando estaba a punto de atacarlo por segunda vez, vemos que este es atacado por las flechas de Lancelot, aunque sin recibir ningún daño considerable, dándose cuenta que esta criatura era demasiado para su arco y sus flechas. Tristán comienza a gritarle que escape, ya que esa criatura era demasiado poderosa para él, pero Lancelot solo se burla de sus palabras, ya que le sorprende que durante toda la película, Tristán no fue capaz de descubrir su verdadera identidad. Después vemos cómo el hada tiene una transformación y se abalanza contra el gigante rápidamente para que después se revele de manera oficial que esta hada siempre había sido Lancelot, quien pudo acabar con el gigante de un solo golpe cuando Tristán, y con todo el poder de las diosas, fue capaz de causarle alguna herida considerable. En este momento de la historia, Lancelot llevaba poco tiempo de regresar del mundo del más allá, donde se extravió con su maestra Jericho por algunos años. Y si te preguntas acerca de su nivel de poder, en los 4 caballeros del Apocalipsis se mencionó de manera oficial que había alcanzado el rango de pecado capital luego de haber regresado de ese lugar. Un poder bastante elevado, el cual no se sabe de qué manera fue que lo obtuvo, aunque se teoriza que la Dama del Lago tuvo algo que ver con eso, ya que después de desaparecer por bastante tiempo, Lancelot reapareció, siendo apodado como el Príncipe del Lago. Pero bueno amigos, con esta épica aparición de Lancelot termina la primera parte del resentimiento de Edimburgo, y en el momento en el que estés viendo este video posiblemente ya se estrenó la segunda parte, por lo que muy pronto estaré subiendo ese resumen al canal con sus niveles de poder incluidos, así que manténganse atentos. Por ahora esto ha sido todo de mi parte, no olvides dejar tu opinión en los comentarios y ahora sí, sin más que añadir, me despido. Nos vemos, hasta la próxima.